Silvia, muchas gracias por estar en La Orilla nuevamente. ¿Por qué el centro, si bien en un principio cuando se hace el loteo estaba establecido en el barrio del Silvio, terminó quedando en lo que hoy conocemos como el centro de Mar de Ajó? Bueno, esto es una suposición, es decir, está fundamentado en lo que yo viví y creo. A mí me parece que las primeras casas en el Silvio se dieron en una época en donde la gente podía veranear 2 o 3 meses, se quedaba la familia, generalmente el padre iba y venía, pero se quedaban establecidos, y en marzo se bajaban todas las persianas y se iba. O sea, la gente estable empezó a vivir en otro lado, empezó a vivir en las orillas, es decir, empezó a vivir del otro lado del Camping General Lavalle. Las casas más antiguas de Mar de Ajó, sacándolas del Silvio, empezaron a hacerse en ese sector. Ahí tenías, hay todavía algunas casas viejas en la calle Saconi, en la calle Irigoyen, para decir, la calle Blanco Encalada. O sea, en ese lugar se empezaron a establecer los negocios. Si vos haces si yo hago una recorrida mental, por ejemplo, de cuando yo iba a la escuela en el año 62, 63, que íbamos, yo empecé el colegio en el 65, que íbamos caminando, la gente se movía en ese tramo, entre Blanco Encalada y Libertador, ¿no es cierto? Ese era el sector. Ahí estaba el Cafetal, estaba el Funcional, estaba Valdelli, estaba La Perla, o sea, estaba en los lugares, el mercado, también en Diagonal se fue corriendo hacia ese sector, ¿no? Es decir, eso creo que, por eso es que el Silvio a lo mejor quedó para la gente que venía en verano, y sabés que las cosas no son permanentes, porque en general vienen los padres y después los hijos no quieren venir o se va dando la situación, pero creo que eso es una de las cuestiones. Y otra cuestión es que el Parque General Lavalle hizo una interrupción, hizo un corte, que dificultó hasta que se hizo Francisco de las Carreras un poco, ¿no? Que se asfaltó y que se pudo manejar. Ahora mucha gente vive en Nueva Atlantis, por ejemplo. Ahora se está corriendo gran parte del centro urbano a la zona posterior al Silvio. Vos fíjate, ¿no? Qué paradoja. Mucha gente, de la gente que se vino a radicar después de la pandemia, se ha radicado en la zona de Nueva Atlantis. O sea que a lo mejor eso nos plantea qué va a pasar con la fisonomía, ¿no? De Mar de Ajó. Sí, sí. En constante movimiento. Exacto. Y si tuvieras que hacer un raconto de cómo fue la educación en la costa, por tu trayectoria, también por tu formación de historiadora, ¿cómo la podrías...? Mira, yo te diría que hasta el año 62 que se creó el colegio secundario, no había colegio secundario. Por lo tanto, los chicos que egresaban de la escuela primaria, que estaba la escuela 9, que en ese momento no era escuela 9, era escuela 112, después se transformó en 24, cuando pasó de nación a provincia. Y un poco el colegio secundario o la escuela de educación media, porque hay toda una curiosidad. ¿Por qué se llama colegio secundario? Porque el profesor Villar, que fue el director fundador, se había formado en los colegios de la universidad, o sea, los colegios tipo el Colegio Nacional, el liceo, había sido profesor ahí. Entonces él amaba, o sea, él quería darle al colegio, a la escuela, la fisonomía de un colegio universitario, ¿no? O sea, esa es su aspiración y está bien. Y te diría que hasta, yo exactamente, no me quiero acordar, pero hasta que se creó la escuela modelo, que fue ya en la década del 90, la única escuela secundaria era la escuela media 1. Por eso tanta gente pasó. Y lo más interesante de la escuela era que a la escuela iban todos, ¿viste? O sea, iban
los que podían más, los que podían menos, y compartían en ese ambiente el ámbito educativo, ¿no? Una auténtica escuela policlasista, ¿no? Exacto, sí. El hijo del concejal, porque no había opciones, entonces se daba. Y vos sabés que yo, cuando concursé para directora, yo fui docente desde el año 75 al año 88. En el año 88 concursé para directora hasta el año 2004 que me jubilé, ¿no? Fui regente, fui directora a cargo, después fui directora efectiva, bueno, todo eso no tiene importancia. Pero yo siempre me acuerdo una frase, y te la voy a decir porque a mí me parece que es muy ilustrativa, ¿no? Cuando se habla de educación, ¿dónde está el corazón de los padres? ¿Dónde están los hijos? Y si los dirigentes tienen a sus hijos en escuelas no públicas, no entienden la escuela pública. Porque su corazón está en otro lado. Ellos ya se salvaron. Entonces, yo defiendo a rajatabla esa concepción, como defendí las cooperadoras. Porque las cooperadoras eran la manera que tenía el papá del alumno de acercarse a la escuela y de contribuir y de colaborar. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Después, cuando fui directora, trabajé siempre en muchas cosas, o sea, ahí hicimos el Congreso de Historia Sanmartiniana, que a raíz de eso fue que me beneficiaron o me agasajaron con la pertenencia a la Sociedad Argentina de Historiadores. De ahí salió ese concepto que yo te decía de la posibilidad de crear una universidad, porque las universidades públicas no se creaban, y de alguna manera, vos lo dijiste, los chicos que terminaban el secundario estaban condenados a irse o quedarse, no había una opción de estudio, o sea, te tenías que ir a formarte, con lo que eso significaba, porque yo me pongo a pensar que me fui a los 17 años recién cumplidos, a un lugar totalmente duro, difícil, no como van los chicos ahora que van en internet, ¿viste? No, mis hijos, no, que internet, que esto, que un departamento, porque bueno, qué sé yo, que lo alquilamos. Yo fui a una pensión. No debe haber algo más triste y horrible que vivir en una pensión, donde vos sos únicamente dueño y apenas de tu cama. Es así. Y tenés que aguantarte a dos que están conviviendo con vos, que por ahí prenden la luz, que apagan la luz, que estudian fuerte. Bueno, yo tenía tantas ganas de estudiar que eso era anecdótico. Por eso te dije en una parte que busqué padres adoptivos en La Plata. Padres de mis compañeras, de mis amigas. Bueno. Eso es lo que yo creo que le ha cambiado la fisonomía también al Partido de la Costa. La posibilidad de carreras, la posibilidad de traer extensiones de universidades, que los chicos puedan hacer una etapa de la carrera acá aunque tengan que irse después. O sea, realmente, igual yo creo que siempre como experiencia de vida es bueno irse. Porque salís de esa mirada tan pequeña que te da el lugar y que te parece que eso es solamente el mundo, ¿no? Hay que abrir la cabeza. Eso es. Del monumento que está... El Libertador. Sí. ¿Podemos hablar un poquito? Sí, podemos hablar, sí. Es un monumento extraño. Es un monumento maravilloso, sí. Porque San Martín en un barco, claro, hay que encontrarlo, ¿no? Sí, hay que pensarlo y hay que saber. Porque San Martín estuvo en barcos cuando hizo toda la campaña por el Pacífico. Entonces, esa historia también encapsulada y de héroes, no de hombres, ¿no? Y mujeres. La historia es de hombres y mujeres.
Los héroes no cambian, no se modifican, se quedan duros. Y entonces San Martín se quedó en un caballo blanco, que tampoco era blanco. Esa es un poco la realidad. Y ese monumento es maravilloso porque le dio un principio muy fuerte de pertenencia al lugar. Y yo te comento algo con respecto al monumento. Nosotros desde la escuela volvimos a establecer el desfile de la escuela hacia el monumento, que era un poco el sueño del profesor Villar, que lo hacía, porque él consideraba que era la fecha más importante porque era un sanmartiniano de ley, había nacido en Yapeyú, y bueno, no se podía hablar de otra cosa, que no fuera San Martín. Así que sí, y se empezaron a implementar y la escuela formó parte de eso, ¿viste? Y era muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. Los chicos rezongaban porque ensayaban el desfile y qué sé yo, y se daba, pero después a la larga empezaron a descubrir que eso no era malo. Eso debe ser malo. Y la construcción del monumento me imagino que debe haber llevado su tiempo y también su proyección, ¿no? Porque no todos estarían de acuerdo en poner a San Martín arriba de un barco. Mira, vos sabés que yo creo que no se discutió mucho. ¿No? No, el Rotary fue el que manejó toda la situación. Hubo una persona muy importante en todo ese proceso que fue Milano, de Santa Teresita. Ahí te das cuenta que hay cosas que se pueden hacer en conjunto, o sea, que se pueden trabajar. Él y Mariano Galdós, que había sido profesor de la escuela, y el Rotary, que en ese momento estaba a Burgos, y no me quiero olvidar de algunos, trabajaron mucho y la escuela acompañó, y la escuela acompañó desde muchos aspectos y las instituciones acompañaron. En ese año se creó se inauguró oficialmente el destacamento de bomberos voluntarios de Mar de Ajó en San Bernardo. Todo dentro de ese paquete, ¿no? Del paquete porque el aniversario de bomberos es el 15 de agosto, entonces se lo unió todo y fue una verdadera fiesta. Claro. Sí. Sí. Es impresionante. Muchas veces, al ser tan grande, es difícil tener la perspectiva de verlo en su totalidad. Porque sí, hay que alejarse. Hay que alejarse. A veces para ver las cosas... Hay que alejarse. ¿Viste qué te digo? Hay que alejarse. Uno comienza a ver muchas cosas que no ve cuando está tan cerca. Es así. Silvia... Me hiciste hacer un recorrido largo y bueno, y me hiciste acordar y ver cosas que ya no estaban, porque yo un poco te dije, la memoria es disruptiva y es también engañosa, ¿no? Es selectiva. Es selectiva. Pero es necesaria también. Es necesaria, por supuesto. Muchísimas gracias por las reflexiones, por el por tiempo favor. y... Gracias a ustedes.